buenos días a todas y a todos los que hoy nos acompañan. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Alberto Huijosa por venir el día de hoy a impartirnos la conferencia ¿Multiverso? ¿Existen otros universos? El doctor Alberto Huijosa es investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México y es además coordinador del posgrado en Ciencia Física. Realizó sus estudios en licenciatura en Física y Matemáticas en la Universidad de Brandeis en Boston, Estados Unidos, siendo el mejor estudiante de su generación. Estudió el doctorado en Física en la Universidad de Princeton, también en Estados Unidos, especializándose en teoría de cuerdas. Posteriormente trabajó como investigador de posgrado en la Universidad de Estocolmo, Suecia. Por su trabajo en el área de teoría de cuerdas, fue distinguido en 2010 con el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado 38 artículos científicos en importantes revistas a nivel internacional, donde ha recibido más de 1,500 citas. El doctor Huijosa tiene además un gran interés en la divulgación de la ciencia. Ha dado más de 180 charlas para todo público, ha escrito más de 120 artículos y notas de divulgación, así como varias apariciones en radio y televisión. Participó como asesor y guionista en la creación de una serie televisiva multipremiada de divulgación sobre física moderna y un programa televisivo también multipremiado de divulgación sobre los trabajos de Albert Einstein en 1905, denominada Los 5 secretos del oficinista. Bienvenido, doctor Alberto Huijosa. Muchas gracias por venir al Colegio Madrid a presentarnos esta conferencia. Perfecto, pues muchísimas gracias por la presentación, Laura. Muchas gracias a Sara por la invitación y gracias a todas las autoridades por la hospitalidad. Siempre es un gusto visitar al querido Colegio Madrid. Ya estaba contando que de hecho ya esta es la séptima vez que tengo el gusto de darles una charla, así que ya soy cliente frecuente. Por supuesto, es siempre mucho más agradable cuando lo podemos hacer en persona, que tenía oportunidad de platicar ahí en corto con las y los estudiantes. Pero bueno, qué fantástico que al menos la tecnología nos permite hacerlo a distancia. Y además, pues que se amplió la invitación de tal modo que se conectó mayor parte de la comunidad del Madrid. Así que, bueno, pues también muchas gracias a quienes se conectaron. Espero que estén todos bien dentro de lo que cabe en este extraño mundo nuevo en casa. Y bueno, pues de nuevo, gracias por dedicar una tarde de su vida a escuchar sobre estos temas, sobre las maravillas de la física. Entonces, bueno, pues vamos a empezar directo con esta pregunta que está aquí en el título. La pregunta básica que queremos contestar es esta, si acaso existen otros universos, si acaso pudiera ser cierto eso. Y bueno, pues primero aquí nada más tenemos que despachar una cuestión de semántica. Eh, Tradicionalmente la palabra universo la usamos para referirnos a todo lo que existe, literalmente todo lo que existe o exista. Y entonces, bueno, si ese es el sentido que le queremos dar a esa palabra, pues por definición solo puede existir un universo, ¿no? Entonces, si eso es todo lo que quisiéramos decir, pues ya pudiéramos estar de acuerdo que la respuesta a la pregunta es no, no existen otros universos, y esta habría sido la charla más corta de la historia. Pero hay un tema interesante aquí que les quiero contar, que es que en la frontera de la física actual, por varios caminos distintos incluso, hemos llegado a sospechar que la realidad pudiera ser mucho más amplia que lo que hasta ahora habíamos tradicionalmente concebido como nuestro universo. O sea, lo que todos tenemos en mente cuando decimos nuestro universo, pudiera ser que hay mucho más que eso. Y de eso es lo que queremos hablar. Entonces, en ese contexto, si acaso esta sospecha acaba siendo correcta, pues se vuelve útil hablar de muchos universos paralelos, o sea, universos más allá de lo que tradicionalmente concebíamos. Y entonces necesitamos una nueva palabra para referirnos a todo lo que existe, una palabra sustituto, y ahí es donde usamos esta nueva palabra, multiverso, para referirnos a lo que antes queríamos decir tradicionalmente como universo. Entonces, bueno, de eso es lo que queremos hablar. En realidad, la cosa es más interesante todavía porque hay varios sentidos distintos en la física actual en los cuales pudiera tal vez existir universos paralelos, o sea, regiones más allá de la que habíamos imaginado. En realidad, bueno, según como vayamos en el tiempo, pero en principio he diseñado que nos alcance para hablar de 5 nociones distintas de multiverso, 5 sentidos o acepciones distintas en las cuales pudieran existir universos paralelos, universos más allá del nuestro. Y bueno, entonces poco a poco ya irán viendo de qué estoy hablando, ¿no? Y cuáles son estos 5 sentidos distintos, 5 acepciones distintas de la idea de multiverso, que por cierto, no son mutuamente excluyentes, así que más de una de ellas pudiera acabar siendo cierta. Ya verán a qué me refiero. Bueno, entonces, como punto de partida, déjenme enfatizarles que todo lo que voy a decir está construido sobre algunas ideas que sí entendemos ya bastante bien, entendemos muy bien sobre cómo funciona el universo.
cómo funciona el mundo en el que vivimos, pues. Y entonces, bueno, como parte inicial, déjenme recordarles que sabemos bien dónde es que vivimos. Todos ustedes saben que vivimos en este pedazo de roca barnizado con una capa de agua y aire que llamamos la Tierra. Saben también que la Tierra, según aprendimos, es apenas uno de billones de objetos que se mueven alrededor de esta estrella que llamamos el Sol. El Sol, por supuesto, nos impresiona mucho visto así de cerquita, parece una cosa gigantesca, pero con el paso de los siglos aprendimos que en realidad el Sol es apenas uno de cientos de miles de millones de estrellas, y además es una estrella mediocre apenas entre todas esas, del total que forman pues esta estructura que llamamos nuestra galaxia, la Vía Láctea. Entonces, bueno, eso es una cosa gigantesca, evidentemente, pero aún eso resultó poca cosa porque hace más de un siglo llegamos a entender que hay otras galaxias y de hecho ahí vemos allá afuera cientos de miles de millones de galaxias. Esta es una foto tal cual y en esta foto cada puntito, contrario al usual, no es una estrella, cada foto aquí es una galaxia entera. Entonces ven que el universo sí es un lugar más o menos grandecito, hay cientos de miles de millones de galaxias. Esas galaxias se agrupan en estructuras que llamamos cúmulos o supercúmulos de galaxias. Entonces aquí está una imagen de cómo se vería el nuestro. Aquí estamos nosotros, saluden. Y aquí estamos dentro de estas estructuras que están como hilos de cómo están organizadas las distintas galaxias. Este se llama el supercúmulo de la Niaquea, que es al que pertenecemos nosotros. Y bueno, si vemos esta cosa todavía más de lejos, ya pensando en esta estructura de hilos, si vemos todavía más de lejos, pues vemos que hay muchísimos de esos hilos, pero ya visto más de lejos, una propiedad importante que hemos detectado que tiene el universo, y no era obvia, no tenía por qué haber sido así, pero sí la tiene, es que visto así a súper grandes escalas, digamos a distancias de 500 millones de años luz para arriba, o sea, son distancias enormes, el universo luce muy uniforme, como están viendo en esta ilustración aquí. O sea, aquí están todos estos hilos, que dentro de cada hilo hay un montonal de galaxias. Por supuesto, a pequeñas escalas el universo no es uniforme, o sea, pues si miramos aquí en nuestra vecindad, vemos el Sol, luego un montón de espacio aparentemente vacío, luego la Tierra, etcétera. Entonces está muy desigual repartido, pero si ya nos vemos a estas gigantescas escalas, estos tamaños, digamos, de regiones como estas, tan grandes como 500 millones de años luz o más, entonces, pues como ven aquí en esta ilustración, cualquier región de esas, pues se ve más o menos igual a grandes rasgos que cualquier otra. O sea, ahí sí ya se ve bastante parejo el universo, a estas grandes escalas, visto como muy de lejos, pues. Entonces, bueno, ese es un dato que les pido que recuerden para más adelante, que el universo es muy uniforme, ¿no? Eso hemos aprendido de nuestras observaciones. Pero a lo que quiero llegar aquí, primero que nada, es el hecho de que, si bien hablar de 500 millones de años luz es una región gigantesca, en este dibujo es apenas un pedacito y de hecho la región del universo que literalmente alcanzamos a observar con estas mediciones, con telescopios y demás, es bastante más grande que eso, es tan grande, esa es la región que llamamos el universo observable, y es tan grande que es una esfera que la luz tardaría 90,000 millones de años en atravesarla. O sea, la luz que, les recuerdo, cada segundo avanza 300,000 kilómetros. El universo observable es tan gigantesco que tardaría 90,000 millones de años en atravesar su diámetro. Entonces, yo ya se da una idea de lo pequeñitos que resultamos en esta escala de cosas, ¿no? Pero bueno, el punto es, nuestro alcance llega hasta allá, o sea, podemos tener información de toda esta gigantesca región, pero nuestro alcance tiene un límite. O sea, el punto de esta imagen, el punto central a la que quería llegar, es que el universo observable es finito, gigantesco, enorme, inimaginablemente grande, pero finito, tiene un tamaño limitado. O sea, la porción del universo que alcanzamos a observar es finita. Y hay una región más allá de la cual no podemos observar, y la frontera de la región que sí podemos observar, o sea, lo que delimita hasta dónde alcanzamos a ver, le llamamos horizonte. Entonces, ahí está este horizonte del universo observable, es la orilla hasta la cual podemos llegar a ver. Se le llama horizonte, como comprenderán, como ya imaginan, justo por analogía con lo que sucede en la Tierra, ¿no? En la Tierra, el horizonte, pues justo es una línea ahí que vemos, como si ahí se acabara la Tierra, ¿no? O sea, como si no hubiera nada más allá. Es hasta ahí, hasta donde alcanzamos a ver. Y igualito que en la Tierra, igualito que nuestros antepasados se preguntaron si había algo más allá del horizonte, y igual en la física o la cosmología actual nos preguntamos si acaso hay algo más allá del horizonte y qué será esto que hay allá. Y bueno, la respuesta honesta y más directa, más corta, pues es que no sabemos, ¿no? Pues justo no alcanzamos a ver, o sea que pues quién sabe, ¿no? No sabemos. Pero estarán de acuerdo conmigo que pues es razonable suponer que hay más espacio, ¿no? O sea, será como mucha casualidad que justo el universo se acaba ahí, hasta justito donde nosotros alcanzábamos a ver al día de hoy.
Entonces, bueno, es razonable imaginar que hay más espacio, más allá de lo que podemos ver, más allá de este gigantesco universo observable que habitamos y con el cual podemos interactuar y detectar. Y entonces, eso nos lleva a la primera noción de multiverso. Les dije que iba a haber 5, bueno, esta es la número 1, las voy numerando acá arriba. Entonces, la primera noción de multiverso de la que podemos hablar es simplemente esto, la idea de que puede haber regiones muchísimo más lejanas de lo que hasta ahora habíamos imaginado o de lo que hemos observado. Entonces, esto es una idea como bastante, digamos, básica o primitiva de multiverso. Nada más estamos diciendo que, pues como quiera que sea el tamaño total del espacio, si aquí una de estas esferitas es donde nosotros habitamos y tenemos nuestro horizonte, más allá de lo cual no podemos ver, bueno, pues habrá otras regiones similares, que cada una tiene su propio horizonte, y están completamente aisladas de nosotros, ¿no? O sea, esta es otra región en la que si acaso hubiera personas o seres que viven acá afuera, pues ellas o ellos tampoco podrían ver hacia nosotros, y entonces consideran que ese es todo su universo observable, y así por el estilo, pues puede haber muchas más copias, ¿no? Entonces, la primera noción en la cual podemos hablar de universos paralelos, que no sé qué tan apropiado les parezca el término en este sentido, pero bueno, es una manera de usarlo, es justo nada más esto, como de regiones muy distantes del universo, tan distantes que quedan fuera por completo de nuestra comunicación o de nuestro acceso. Y ahora, ¿cuántas de estas copias o universos paralelos habría? De estas regiones gigantescas, pues depende de qué tan grande es el universo en su totalidad, ¿no? Y no sé ustedes, pero creo que es común para la mayor parte de la humanidad tener un sesgo a pensar que el universo en automático tiene que ser infinito. Hecho de eso no es obvio, pero de alguna manera nuestra mente es lo que más fácil le cabe. Entonces, bueno, si ustedes naturalmente creyeran que el universo es infinito, pues entonces estaríamos diciendo que habría infinitos universos paralelos en este sentido. Infinitas regiones gigantescas tan grandes como la nuestra, pero que están una fuera del alcance de la otra. Y entonces todo esto es el primer sentido, todo esto junto es lo que llamaremos el multiverso en esta primera acepción, la acepción más sencilla, más fácil de entender y más rápido de llegar. Entonces, bueno, ahorita regresaremos a esta idea. Cuando estamos hablando del universo, estas caras tan grandototas, bueno, incluso antes de eso, ya desde que estamos hablando del sistema solar y demás, pues la influencia dominante es, como muchos de ustedes saben, la gravedad. Y entendemos bastante bien la gravedad a nivel de cosas grandes, a nivel de cosas macroscópicas, digamos desde manzanas para arriba. Entendemos la gravedad gracias a una teoría dentro de la física, que muchos consideramos de hecho la teoría más bonita de la física, que se llama la relatividad general, que fue el máximo logro de Einstein hace como 105 años. Y lo que nos explicó Einstein, lo que nos hizo ver es que la gravedad se produce por la sorprendente idea de que el espacio y el tiempo se pueden deformar, se pueden distorsionar o enchuecar o pandear o como lo quieran decir. Y esa distorsión en el espacio, eso ni más ni menos, eso es lo que llamamos gravedad. Entonces, por ejemplo, en esta ilustración, lo que estoy sugiriendo es que el Sol, por el mero hecho de tener cierta cantidad de energía y estar situado sobre el espacio, el Sol enchueca el espacio y el tiempo a su alrededor, lo distorsiona de cierta manera, y la Tierra va pasando por ahí y no es que sienta ninguna fuerza, justo lo que aprendimos con Einstein es que la gravedad de hecho no es una fuerza, como no siente ninguna fuerza la Tierra, pues se sigue derecho, pero lo más derecho que puede ir la Tierra en ese espacio y tiempo enchuecado de manera particular por el Sol es justo acabarle dando vueltas al Sol. Entonces la Tierra orbita el Sol, según nos enseñó Einstein, porque el espacio y el tiempo están enchuecados alrededor del Sol, ¿no? Como consecuencia de la energía que tiene el Sol. Esa es la visión de la gravedad que tenemos, muy comprobada por mediciones y todo, desde hace 105 años. Entonces, bueno, eso funciona muy bien, les digo, para entender la gravedad a nivel de cosas grandotas, ya les decía, desde manzanas para arriba, o sea, incluyendo planetas, el sistema solar, galaxias o incluso el universo en su conjunto, como seguiremos hablando. Todo eso lo describimos con la relatividad general. Y Einstein es una fórmula para decir que tanto se enchueca o se distorsiona el espacio y el tiempo dependiendo qué cosas le ponemos encima. O sea, la idea básica, para que se quede en una intuición, es como si el espacio y tiempo fueran como un trampolín, que dependiendo lo que le colocan encima se enchueca más o se enchueca menos. Entonces, con esa idea en mente, y recordando lo que les dije antes, que el universo a gran escala, visto desde lejos, es muy uniforme, o sea, el contenido del universo visto desde lejos está bastante uniformemente repartido. Entonces podemos llegar a la idea de la ambición de, usando esta fórmula de Einstein, esta fórmula muy bonita que nos dio Einstein, preguntarnos qué forma tiene el universo, o sea, cómo es que está enchuecado el espacio concretamente, las 3 dimensiones del espacio que habitamos, cómo es que están enchuecadas exactamente, como consecuencia de lo que tiene depositado encima este trampolín que es el espacio y el tiempo. Y eso, pues el resultado depende de precisamente cuánta energía tengamos en promedio por cada metro cúbico de espacio en el universo. O sea, dependiendo si le colocamos más cosas encima o menos cosas encima de este trampolín, pues se distorsiona más o se distorsiona menos.
Y cuando uno hace los cálculos, encuentra lo siguiente. Encuentra que uno se pregunta, ¿cuál es la forma del espacio? ¿Cuál es la forma de nuestro universo? La respuesta sería que si hay suficiente cantidad de energía en promedio, el universo estaría enchuecado como una esfera, estaría curvado como una esfera. Por supuesto, la esfera que puedo dibujar aquí y que entendemos intuitivamente es una esfera nada más de 2 dimensiones, pero imagínense que la superficie de la esfera fuera ahora algo con una dirección más en la cual se pueden mover, o sea, algo de 3 dimensiones. Eso es difícil de imaginar, por supuesto, pero lo podemos describir bien con fórmulas. Eso es lo que estaríamos diciendo. El universo nuestro sería como una esfera, si acaso tiene depositado encima suficiente cantidad de energía. ¿Y qué tanto es suficiente? Bueno, pues aquí estoy diciendo que esto es lo que sucederá si la energía que hay en promedio en cada metro cúbico del espacio fuera el equivalente a la energía que tendrían apenas unos cuantitos átomos de hidrógeno. O sea, si contabilizan solo 5 atomitos de hidrógeno, pues imaginan, es algo muy, muy riñita, la cantidad de energía que tiene eso, si acaso eso estuviera repartido uniformemente en promedio, 5 de estos átomos o el equivalente de energía de 5 átomos de hidrógeno por cada metro cúbico, entonces de ahí para arriba, cualquier cantidad de energía mayor, el universo estaría curvado así, como hacia adentro sobre sí mismo, que sería tendría forma de esfera. En cambio, si estamos por debajo de este límite, si la energía en promedio en cada metro cúbico del espacio, si hacemos las mediciones y si resultara ser menor que el equivalente a 5 átomos de hidrógeno por cada metro cúbico, entonces estaría curvado también, pandeado, pero como hacia afuera, o sea, pandeado con esta forma como de silla de montar o de papa Pringles. Entonces nuestro universo tendría, el espacio que habitamos tendría forma, según nos informa Einstein, de esto, si está muy poco densa la energía en promedio en el universo. Y ahora, entre los dos casos, hay un caso muy particular, así con un balance muy preciso, que es si la energía fuera exactamente el límite entre estos dos, o sea, si fuera exactamente por cada metro cúbico el equivalente a 5 átomos de hidrógeno, entonces no estaría curvado hacia adentro ni hacia afuera el espacio, sino estaría lo que llamamos plano, o sea, sería como análogo a una hoja infinita o a la superficie de una mesa, si quieren. De nuevo, la superficie de una mesa, por supuesto, tiene solo 2 dimensiones, pero estoy imaginando, o les pido que imaginen, que ahora hay una dirección más sobre la mesa en la cual se pueden mover, y entonces no la puedo yo dibujar, pero una más en la cual se pueden mover, y entonces este sería nuestro universo que llamamos plano. Ahora, dato interesante, entonces, bueno, pues basta con hacer un censo del universo y ver cuánta materia o energía hay en promedio colocada sobre él y ver en cuál de estos tres escenarios estamos. Interesantemente, nuestras mediciones más recientes nos indican que estamos justo en este caso peculiar, en este caso entre los dos extremos. O sea, justo con un margen de error bastante pequeñito, de 0.5% apenas, estamos en esta situación que llamamos un universo plano. Y de hecho estamos tan cerca de eso que lo que decimos es que el universo es muy plano. Noten que aquí pongo plano entre comillas, es el término que usamos, pero nada más a veces se puede confundir. Plano no quiere decir el sentido de la palabra usual que está apachurrado el universo. O sea, obviamente sabemos que el universo tiene 3 dimensiones y no estamos diciendo otra cosa. No es que nos apachurramos todos en una mesa, no. El universo tiene 3 dimensiones, eso está claro, pero lo que estamos hablando es de que si está enchuecado o no. Si está enchuecado, como sería una esfera o una silla de montar, o que si está tal como análogo a la superficie de una mesa. Bueno, en las mediciones más recientes parece que estamos en este caso. Así que otro dato que les pido que recuerden para dentro de un momento es que nuestro universo no solo es plano, sino parece de hecho muy plano. Entonces, pues eso es otro dato interesante. Ok, bueno, ahora, retomando el punto de partida que es cosas que sí sabemos sobre el universo. Además de saber dónde es que habitamos, que ya les describí brevemente, sabemos también de dónde venimos, o sea, entendemos bastante de la historia de la evolución del universo. Y un punto para entrarle a eso ahí es, pues si regresamos a esta imagen de galaxias, que les dije que es una fotografía real de galaxias, todos ustedes han escuchado que el universo se está expandiendo, se está agrandando, o sea, conforme pasa el tiempo, eh, este espacio y tiempo que les dije que son como un trampolín distorsionable, pues justo lo que está pasando es que se está estirando progresivamente. Cada segundo que pasa se estira más y más y más el espacio entre las galaxias. O sea, dicho de otra manera, cada segundo que transcurre ahorita mientras platicamos, hay más metros cúbicos de espacio, están apareciendo más metros cúbicos de espacio entre las galaxias. Eso es lo que significa que el universo se expanda. Y entonces, bueno, pues eso pensado hacia atrás en el tiempo quiere decir que antes era mucho más chiquito que lo que vemos ahora. Ahorita esta región gigantesca, que es el universo observable de 90.000 millones de años luz de diámetro, les dije, pues antes, si vamos corriendo la película hacia atrás, es progresivamente más y más chiquito, ¿no? Antes provenía de un universo más y más chiquito.
Si corremos el reloj suficientemente hasta atrás, concretamente, bueno, llegamos a un instante en el cual el universo estaba así de chiquitito, literalmente. Toda la gigantesca región que les digo que ahora llamamos el universo observable, habría estado contenida en este puntito. Eso es lo que sucede. Eh, Sabemos, según nuestros cálculos y mediciones, hace 13.800 millones de años podemos correr el reloj para atrás tanto, eso es increíble. Y pues entonces, si se imaginan toda la inmensa cantidad de galaxias y demás, toda la materia que hay allá afuera, toda la energía que hay en el universo actual, compactada dentro de este puntito, literalmente en una región más chiquita que este puntito, pues ya entenderán que es una cosa, era una situación muy peculiar, ¿no? O sea, era una época en la que el universo era increíblemente denso y de la mano de eso, pues increíblemente caliente también, o sea, muy pequeñito, muy denso, muy caliente, una circunstancia muy extraordinaria. Esa es la época que llamamos el momento del Big Bang o la época del Big Bang o la gran explosión. Entonces, bueno, esta es una frasecita que seguro han escuchado, incluso como título de programas de televisión. Pero una cosa que es súper importante que les quede clara es que tenemos mucha evidencia de que esto realmente ocurrió. O sea, no es nada más así una especulación que tal vez ocurrió el Big Bang. No, o sea, sabemos que realmente hace 13.800 millones de años el universo realmente estaba así de apretujado y así de caliente y así de denso. Entonces, eso seguro ocurrió. Eh, y llevados ahí, o sea, si ahora estoy diciendo que conocemos la historia del universo, pues podemos recuperar estas dos propiedades que les dije que tiene nuestro universo, que es muy plano y muy uniforme, y preguntarnos cómo es que llegamos a estar así. O sea, ¿por qué el universo es tan plano y tan uniforme hoy en día? Bueno, pues vamos corriendo el reloj para atrás y vamos viendo nuestras fórmulas. Y sorprendentemente, lo que encontramos es que tendría que haber sido todavía más plano en esa época del Big Bang y más uniforme. Entonces, pues todavía se vuelve una pregunta mucho mayor, ¿no? O sea, como que ya parece demasiada casualidad. O sea, ¿por qué el universo inició en esa época del Big Bang? Si acaso eso fue el inicio. ¿Por qué atravesó por esa época en la que era tan plano y tan uniforme? Y la realidad es que la idea tradicional del Big Bang no explica eso. O sea, simplemente lo toma como un dato que observamos, pero no hay una razón por la cual es así. Simplemente así sucedió. Así es la vida. Y obviamente, pues nos gustaría entender por qué sucedió eso, ¿no? Si acaso hubo una razón. Y realmente, hasta ahora, dentro de la física, solo tenemos una buena posible explicación de estas propiedades. Y es la siguiente idea, una idea todavía más rara, que es que conjeturamos o especulamos que antes de esa época calientísima, que es el Big Bang tradicional, que les acabo de describir, brevemente, sospechamos que el universo tuvo otra etapa previa al Big Bang, previa a esa época del Big Bang caliente, en la que atravesó por una expansión también, pero una expansión brutalmente acelerada. O sea, se agrandó muchísimo en súper poquito tiempo. Entonces, eso lo estoy tratando de indicar esquemáticamente aquí con este dibujito. Déjenme explicarles qué quiere decir este dibujito. En el dibujo, el tiempo corre horizontalmente, entonces, entre más vamos hacia la derecha del dibujo, se supone que estoy representando una época más tardía del universo, entonces justo aquí ven que se van formando las galaxias conforme pasa el tiempo, y en la dirección vertical, lo que estoy indicando es el diámetro de, digamos, el universo observable, ¿no? Que les escribí antes. Entonces, pues justo aquí ven que conforme nos vamos a la derecha, esa altura del dibujo, ese diámetro del universo va aumentando. Entonces, esta es la expansión actual, ¿no? Se ha estado expandiendo por 13.800 millones de años. Si vamos 13.800 millones de años atrás, llegamos a esta época en la cual era muy chiquito, muy denso, muy caliente, que es la época del Big Bang tradicional, ¿no? Bueno, de lo que estoy hablando ahora es que existe en la cosmología actual, en la física actual, la especulación de que, o la propuesta de que antes de eso hubo esta parte muy particular, antes del Big Bang usual, hubo esta parte muy especial, que si ven aquí, lo que está pasando es algo brutal. O sea, en esta zona de aquí, lo que estamos diciendo es que en muy poquitito tiempo creció muchísimo el universo. Más concretamente, en menos de una quintillonésima de segundo, el universo habría crecido habría aumentado su tamaño más de 100 cuatrillones de veces. Esa idea, esa propuesta, es lo que se llama la inflación cósmica. Entonces, esta idea, esta etapa de expansión brutalmente acelerada, eso es lo que llamamos inflación. Ok, ahora les dije que esto no nada más especular porque no tenemos nada mejor que hacer, sino que viene de un deseo de explicar las propiedades que les dije que observamos en nuestro universo y cómo es que nos ayuda esta idea. Pareciera que está desconectada quizás. Bueno, en primer lugar, la inflación explicaría por qué el universo observable es tan uniforme. Y la respuesta es que porque proviene de una pequeñísima región inicial que se agrandó enormemente. Entonces, bueno, para entender eso, usemos una analogía. Piensen en este cuadro aquí de Pollock. Y entonces, bueno, pues si contemplan este cuadro, de inmediato ven que es cualquier cosa menos uniforme, ¿no? O sea, es un caos, por todos lados todo es diferente, ¿no? Pero fíjense lo que pasa con este cuadro si lo agrandamos enormemente. Pues si lo agrandamos tremendamente, entonces ya estamos viendo nada más una región, lo que originalmente era una región súper chiquitita, ahora ya pasó a ser una región grande,
Y si bien el cuadro total era un desorden, como estamos viendo ya nada más un pedacitito, lo que originalmente era un pedacitito, pues ya parece terriblemente uniforme. Bueno, exactamente de esa manera, si en realidad el universo se infló en sus primerísimos instantes, se atravesó por esta época de inflación, entonces eso explicaría por qué es tan uniforme. Similarmente, la inflación nos ayuda a entender por qué el universo observable es tan plano como lo medimos. Sería análogo a lo que pasa con la Tierra. La Tierra, como bien saben ustedes, pues si lo vemos así a pequeña escala en nuestra vida diaria, pues no parece ser curva, ¿no? Parece ser plana, porque no alcanzamos a apreciar la curvatura de la esfera sobre la cual vivimos. Claro que si subimos unos cuantos cientos de kilómetros sobre la atmósfera, pues entonces sí ya empezamos a ver que, contrario a lo que se dice en Internet, de hecho sí la Tierra sí es curva. Y entonces, bueno, la idea de inflación sería análoga. La idea es que el gigantesco universo que alcanzamos a ver es apenas un pedacito de todo lo que hay, porque ocurrió este crecimiento brutal. Y por esa razón, el pedazo que alcanzamos a ver pues parece plano, pero en realidad a más grande escala no lo es, ¿no? Entonces no es que sea casualidad que es plano, es solo que se infló por un cierto mecanismo en esa época inicial. Entonces, bueno, en resumen de todo esto es que en la física actual, si bien no estamos seguros, tendemos a pensar que realmente la inflación sí ocurrió. En realidad, no solo es que la inflación nos sirve para explicar estas ideas y otras, sino que además la inflación hace si nos tomamos en serio, hace unas predicciones. Y cuando hacemos observaciones del universo, de la luz que nos llega y así, esos datos apoyan muy fuertemente esta idea. Entonces, sí tenemos evidencia de que la inflación ocurrió. No estamos súper seguros, o sea, puede ser que esta no sea la idea correcta, pero la mayor parte de los especialistas en esto, cosmólogas y cosmólogos, sí creen que la inflación ocurrió. Y bueno, lo que les quería contar de la inflación, porque eso nos lleva a consecuencias interesantes. Primero, si regresamos a nuestra noción inicial de multiverso, la acepción 1, que les dije, pues nada más era esta pregunta de qué tan grande es el universo, pues la inflación, les acabo de decir que predice que el universo observable, este pedazo de acá, sería apenas una porción ínfima, una porción pequeñísima de todo lo que existe. Y entonces, pues en este sentido, habría seguro, la inflación diría que seguro existen muchísimos universos paralelos en el primer sentido que describí. O sea que eso pues ya es un avance, ¿no? O sea, eso ya no estaría diciendo que no es que estamos tan en duda de si está afuerita de nosotros aquí se acaba el universo, ¿no? Sino que hay muchísimo más y por eso es que nos parece tan plano y tan uniforme. Entonces, bueno, eso ya es una idea nueva. Pero hay otra idea nueva que es bastante más radical, que es si tomamos toda esta porción gigantesca, todo esto que nos dice que la inflación que existe, que son muchas copias más allá o muchas regiones del tamaño de nuestro universo observable, más allá de la que vemos, si todo eso lo dibujo nada más en este pedacito, preparándome para lo que viene después, bueno, pues aquí hay una novedad interesante. Primero, nada más les explico el dibujo. Esto pretende ser el mismo tipo de dibujo que antes, solo que ahora les volteé los ejes. O sea, ahora el tiempo lo estoy poniendo vertical. Entonces, el tiempo avanza conforme voy para arriba en el dibujo. Y el diámetro lo estoy poniendo horizontal. Entonces, aquí están viendo el tamaño de nuestro universo observable, digamos. Y pues aquí están viendo que se va agrandando conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, al principio hay esta época de crecimiento brutal, que esa es la inflación. Y en cierto momento, el mecanismo que hace que avance la inflación se detiene. Ahora, aquí hay un punto interesante que es la idea tradicional del Big Bang no explica, de hecho, por qué el universo está en expansión. No explica quién nos puso a expandirnos. En cambio, la inflación sí nos da un mecanismo. O sea, hay un cierto mecanismo que hace que el universo se expanda así brutalmente, eso lo entendemos, o al menos hay distintas opciones para ello. Y el asunto es, hay esa expansión brutal y cuando se apaga ese mecanismo, el universo se sigue expandiendo ya nada más con el bolito que llevaba. Esa es la idea, ¿no? Entonces, la expansión actual sería consecuencia del vuelito inicial que sucedió por lo que fue el mecanismo que dio origen a la inflación. Entonces, en cuanto se apaga la inflación, podemos decir que empieza ya la etapa tradicional del Big Bang usual y todo lo que sucedió después de eso, 13.800 millones de años hasta llegar a nuestra época, ¿no? Hasta estar dando esta plática. Pero ahora, habiendo dicho eso, sucede interesante que en esta situación, el mecanismo que controla la inflación no se apaga o no acaba al mismo tiempo en todos lados. Entonces, si bien ya de por sí estábamos imaginando un universo gigantesco, el universo observable sería apenas un pedacito dentro de esto, ahora estamos hablando de regiones todavía más lejanas y en esas regiones súper lejanas, el mecanismo que da lugar a inflación, que provocaba esta expansión brutal, puede haberse apagado mucho antes que en nuestra región o puede estarse por apagar todavía mucho después que en nuestra región. Y cada vez que se apaga en una cierta región, pues eso da lugar a un universo parecido al nuestro.
Interesantemente, en la mayor parte de los modelos que implementan en la práctica, ya concretamente en fórmulas, esta idea de inflación, la inflación nunca termina. O sea, siempre hay regiones lejanas, lejanísimas, que están inflando, o sea, que están atravesando esta época de expansión acelerada brutalmente. Y sucede que cada segundo, ahorita mientras platicamos, ahorita sucedió que una región súper lejanísima dejó de inflar de repente y va a empezar a, bueno, va a seguirse agrandando, pero ya a un ritmo más tranquilo, análogo a como cuando nuestro universo atravesó por el Big Bang. Esa sería la idea. O sea, cuando ya nos interesa esta idea de inflación y la perseguimos a sus últimas consecuencias, por lo general llegamos a la predicción de que habría regiones súper distantes en las que tal vez la inflación terminó mucho antes que nuestro universo y entonces quizás esas regiones hasta ya se están colapsando otra vez o qué sé yo. Y puede haber otras regiones más en las cuales la inflación todavía no se apaga y siempre habrá regiones en las cuales la inflación sigue adelante. Entonces, es como que se estarían generando universos parecidos al nuestro, análogos al nuestro, análogos a pasar por el Big Bang, etcétera, cada segundo. O sea, en regiones súper distantes estaría pasando esto. Bueno, esta es la idea que nos lleva a la segunda noción de multiverso. Este es el universo que llamamos, el multiverso que llamamos inflacionario. Está asociado a esta idea, como les digo, que se llama inflación eterna. Y entonces, bueno, aquí la cosa todavía está más radical, ¿no? No solo es que hay regiones súper distantes, que eso ya era cierto aquí, sino que están pasando cosas radicalmente distintas en esas regiones distantes, al grado de que todo el tiempo están naciendo como diferentes nuevos universos que están atravesando su propio Big Bang. Y otros, en cambio, se nos adelantaron a la fiesta y ya van muy avanzados en su evolución. Entonces, esa es una idea ya más nueva, ¿ven? Ya estamos llegando a otra noción de multiverso. Eh, si dibujamos esto de otra manera, bueno, si en lugar de incluir el tiempo, nada más tomamos como una foto bueno, muy vagamente, tomamos una foto de cómo luciría el universo actualmente. Cada región que dejó de inflar, pues es por su propia cuenta uno de estos universos paralelos de los que estamos hablando, ahora en esta segunda acepción. Es tradicional llamarle a esos universos burbuja, o a veces se les llama universos bolsillo. Entonces, bueno, así muy caricaturescamente, imagínense que son tal cual estas burbujas. Y digamos que esta sea nuestra burbuja, lo que estaremos diciendo es que el universo observable es una pequeñísima región de esta esfera gigantesca, por eso nos parece plana y uniforme. Pero bueno, todo eso sería esta cosa que dejó de inflar hace 13.800 millones de años. Pero allá por ahí, súper lejos, hay otras burbujas, a su vez, que son pues, o más jóvenes o más viejas, y tienen su propia evolución y su propia lógica. Entonces, esos serían universos paralelos en este otro sentido, ya mucho más distante y mucho más radical, ¿no? Esta es la segunda noción de multiverso que les quería contar. Bueno, ahora avanzamos a otras dos nociones de multiverso. Esas tienen que ver con el área en la que yo me especializo, que es la teoría de cuerdas. Entonces, primero déjenme darles un mini curso relámpago de la teoría de cuerdas. Para eso, otra vez, el punto de partida es lo que sí sabemos. Y la tercera cosa que les cuento que sí sabemos bien es sabemos de qué estamos hechos nosotros y todo lo que nos rodea. Tenemos una teoría en la física muy bonita, de la cual estamos muy orgullosos, que se llama el modelo estándar, y nos resume muy bien de cuáles son los ingredientes básicos, cuáles son las partículas que conforman todo lo que vemos. Desde nuestros propios cuerpos hasta las tres más lejanas, están formadas, según aprendimos, por una lista sencilla de ingredientes, que es la que está resumida aquí. O sea, ahí está estas partículas que les serán familiares de nombre, que se llaman electrones, de las cuales estamos hechos, por supuesto. Hay también estos bichos que se llaman quarks, entre los cuales está el quark arriba y el quark abajo, que forman los núcleos de los átomos. Y bueno, así hay más bichos, como están viendo acá, no importan los detalles. Están, por ejemplo, que se llaman los fotones, que son las partículas que forman la luz, con lo que ustedes están viendo esta presentación, y también son las partículas que transmiten la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, y así por el estilo, ¿no? Hay otros ingredientes aquí, no importan los detalles para nuestros propósitos ahorita, nada más sepan ustedes que tenemos una teoría que nos hace un buen inventario de quiénes son estos ingredientes, cuáles son sus propiedades, cómo se hablan unos a otros, y funciona muy bien esta teoría, ¿no? Según hemos comprobado en décadas de experimentos. Bueno, ese es el modelo estándar. Ahora, con esa visión en mente, muy comprobada, les repito, por experimentos, lo que aprendemos es que cualquier escena de la vida cotidiana no es como nos la platicaron o como nos la imaginamos en la vida diaria. Por ejemplo, yo aquí puse a este señor en su oficina y pues ante nuestros ojos nos avisan que hay ahí un montón de sustancias y objetos totalmente distintos, ¿no? Patitos de hule y esta computadora y piel y cabello y tela y acá el vidrio y los coches allá afuera y los árboles y el cemento y el aire, personas, etcétera, ¿no? Bueno, lo que aprendimos con la física moderna, después del esfuerzo de siglos, es que nuestros ojos nos engañan, porque lo que hay allá afuera en realidad no es eso, no es un montón de cosas que no tienen nada que ver, lo que hay allá afuera más bien es esto. O sea, hay un montón de bloquecitos básicos repetidos una y otra vez,
Los mismos, de hecho, para armar los objetos que vemos cotidianos, basta con 3 bloquecitos básicos y esos mismos 3 bloquecitos básicos están repetidos. Entonces, nosotros somos colecciones gigantescas de esos bloquecitos básicos. Las computadoras también, los patitos de hule también, el aire, etcétera. Todo está hecho de esos 3 bloquecitos básicos repetidos y que se hablan entre sí a través de otras partículas del modelo estándar. Esa es la visión que tenemos, o sea, eso es lo que sabemos que así es nuestro universo en realidad, con los ojos de la física moderna, ¿no? Bueno, eh, entonces, hasta donde sabemos, estos ingredientes son puntitos. ¿Y cuál es la visión de la teoría de cuerdas? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, pues lo que sugiere es que si vemos esta escena más de cerca o cualquier otra, nuestro universo lucirá más bien así. En lugar de estar hecho de puntitos, o sea, de partículas, estaría hecho de estas como curvitas, como liguitas muy chiquitas, que llamamos cuerdas. Y suceden aquí dos cosas. Primero, si acaso la teoría de cuerdas tiene razón, todas las cuerditas serían absolutamente idénticas, y entonces el universo estaría hecho de un solo ingrediente básico, eso regreso ahorita en un momento, pero si acaso tiene razón la teoría de cuerdas y estamos hechos de cuerditas, ¿cómo es que hacemos contacto con lo que hasta ahorita vimos del modelo estándar y las partículas? Bueno, pues porque obviamente si vemos las cuerditas desde lejos parecen puntitos, como cualquier cosa vista desde lejos, pero interesantemente los cálculos nos muestran que dependiendo cómo estén vibrando estas cuerditas, en qué nota estén sonando, entre comillas, en qué patrón de vibración estén moviéndose, vistas desde lejos parecen puntitos, o sea, parecen partículas, pero con distintas propiedades, distinta masa, distinta carga, eso sale de los cálculos. Y entonces, una cuerdita vibrando de cierta manera puede parecernos vista desde lejos un electrón, pero la misma cuerdita, si la ponemos a vibrar de otra manera, podría parecer un quark o un fotón o cualquier otro bicho del modelo estándar. Entonces, la principal idea aquí, la principal ganancia con esta visión es que todo el universo, si esta idea es correcta, estaría hecho ahora de un solo ingrediente básico. Si de por sí era impresionante que el modelo estándar nos resume solo unos cuantos ingredientes, ahora estaríamos todavía en el máximo sueño de la física, que sería describir todo con un solo ingrediente básico. No solo eso, sino que esta idea aparentemente babosa de reemplazar puntitos por liguitas nos da dos novedades interesantes, dos cosas que no puede explicar el modelo estándar, sí se podrían, o hay el potencial al menos para explicarlas acá. En primer lugar, con las cuerditas en automático podemos describir a la gravedad a nivel microscópico, cosa que no hace la relatividad general. La relatividad general les dije que solo habla de la gravedad a nivel de cosas grandes, ni el modelo estándar. El modelo estándar sí habla de cosas chiquitas, pero no incluye la gravedad. Entonces, este sería un gran avance. O sea, la teoría de cuerdas es un gran candidato para entender mejor cómo funciona la gravedad a nivel de cosas chiquititas. Y además, apenas hace como 25 años descubrimos que hay otras sustancias allá afuera. O sea, ya les dije yo que el modelo estándar nos ayuda para entender todo lo que todo lo que vemos está hecho del modelo, de las partículas del modelo estándar, pero nos falta explicar todo lo que no vemos. Resulta que hay otras sustancias allá afuera, como les digo, apenas descubrimos recientemente, que llamamos materia oscura y energía oscura, y eso no está hecho de las partículas del modelo estándar. Y esta idea aparentemente babosa, repito, de proponer que el universo es hecho de liguitas, de cuerditas, quizás nos da margen para así explicar de qué está hecha la materia oscura y la energía oscura. Entonces, bueno, juntando todo eso, pues ya ven por qué la teoría de cuerdas es famoso, que es el candidato más prometedor que tenemos hasta ahorita, la idea menos peor, digamos, que tenemos en la física actual, para proponer lo que llamamos arrogantemente una teoría de todo, o sea, una sola fórmula que englobe el modelo estándar, englobe la relatividad general y además meta ahí a la materia oscura y la energía oscura, o sea, que nos explique todo de un jalón, pues de un solo golpe. Quizás la teoría de cuerdas va a hacer eso por nosotros, pero no lo sabemos. Entonces, bueno, habiendo dicho todo eso, es importantísimo recalcar que hasta la fecha no hay nada de evidencia experimental de que esta visión sea la correcta. O sea, puede ser que sí vivamos en un universo hecho de cuerdas, puede ser que estemos hechos de cuerdas, pero no sabemos, no sabemos. Hay dificultades primero en que no entendemos del todo hasta a fondo la teoría de cuerdas misma, y también hay dificultades tecnológicas en cuanto a que no hemos sido capaces de hacer los experimentos tan complicados que tendríamos que hacer para empezar a poner a prueba estas ideas. Entonces, bueno, es una idea apenas en proceso, en la orilla de la frontera de la física. Hay otros caminos, por supuesto, pero yo quiero hablar de este porque este nos lleva a otras dos nociones de multiverso, como les decía. Bueno, algo que sí entendemos de la teoría de cuerdas es que tiene la peculiaridad de que predice que deben existir 6 o 7 dimensiones adicionales del espacio. O sea, además de las 3 dimensiones que no son obvias, tendría que haber, si acaso nuestro universo está hecho de cuerdas, cosa que no sabemos, pero si lo está, si la teoría de cuerdas tiene razón, tendría que haber forzosamente otras 6 o 7 dimensiones adicionales del espacio, o sea, direcciones extra en las cuales nos podríamos mover o algo se podría mover. Claro que si existen en verdad, pues como no nos son obvias, tienen que estar ocultas de alguna manera. Y ahí conocemos esencialmente dos maneras de ocultar dimensiones. La primera, que se nos ocurrió mucho antes de la teoría de cuerdas, hace prácticamente un siglo, es proponer que son muy chiquititas. Pues aquí la idea sería que nuestro universo tendría una forma análoga a la de una manguera.
Una manguera, si la vemos desde lejos, parece nada más una línea. Parece que solo nos podemos mover en una dirección. Pero cuando la vemos de cerca, pues ya vemos que no, que en efecto hay otra dirección en la cual la podemos rodear. Y entonces, pues la superficie de una manguera tiene dos dimensiones, no una. Bueno, la propuesta aquí sería que justamente así es nuestro universo, o sea, que vivimos en un universo con forma de manguera, en la cual las tres dimensiones que nos son familiares son gigantescas, de decenas de miles de millones de años luz, como ya les dije, o más. Y en cambio, las otras 6 o 7 que predice la teoría de cuerdas no las vemos porque son súper chiquititas, tan chiquitas aquí como estamos viendo, como punto 0,000, 34 ceros y un 1 después de metro. Y bueno, si fueran así chiquitas, seguro no las habríamos visto. Entonces, bueno, esa es una posibilidad, no sabemos si esto es cierto o no, pero es una posibilidad para dónde están esas dimensiones. Son tan reales como las otras direcciones en las cuales uno se puede mover, pero son muy chiquititas, por eso no las hemos detectado. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero si las hacemos tan chiquitas y no las vemos, pues a mí qué más me da si están ahí. Resulta que los cálculos muestran que de hecho la forma precisa que tienen y su tamaño detallado sí afecta a la física que observamos. Entonces, esa es la parte que nos interesa, porque de hecho las fórmulas que vienen de la teoría de cuerdas nos dan opciones para el tamaño y la forma que pueden tener estas direcciones ocultas, si acaso existen. Y cada opción, pues básicamente corresponde a una posible forma detallada que puede tener nuestro universo. O sea, sí es una manguera, pero una manguera exactamente de qué forma, proporciones, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos preguntándonos. Entonces, bueno, esquemáticamente estoy dibujando aquí esto. Eh, Aquí en la dirección horizontal si me muevo en esta dirección, estoy pensando que cambio el tamaño y la forma de esas dimensiones ocultas. Pero resulta que ponerlas de un tamaño u otro, según nos informa la teoría de cuerdas, cuesta cierta cantidad de energía, que es lo que estoy graficando aquí en la dirección vertical. Y simplemente por la forma que tiene esta gráfica, hay unos lugares como favoritos, pues, así como una colina, una canica rodaría para acá si esto fuera una colina, pues así también estos son lugares particularmente felices de elección de las distintas opciones de tamaño y forma que pueden tener las direcciones ocultas. Entonces aquí estoy muy esquemáticamente, muy caricaturescamente, indicando dos opciones de las muchas que nos da la teoría de cuerdas para cuál forma de manguera específica tendría nuestro universo. Y lo interesante es que, como les dije, que la forma y el tamaño preciso que elijamos influye sobre la física que sí vemos, pues los cálculos nos pueden mostrar que, por ejemplo, si elegimos esta opción, aquí el universo en cuestión sí tendría bichos parecidos a los electrones, como conocemos nosotros, y en cambio acá, si elegimos esta otra opción, sería un universo manguera también, pero ahí no existen las partículas que se parezcan a los electrones, no existe nada como eso. Ahora, en realidad, la cuestión es mucho más complicada que eso, entonces déjeme complicarse un poquito más de acá. O sea, en realidad hay muchas más variantes que tendría yo que graficar. Esto es apenas un pobre intento todavía, pero aquí estaba imaginándose como dibujo donde hay muchas montañas y valles y así. De nuevo, aquí cada valle del dibujo pretende ser una posible opción de la forma de nuestro universo manguera predicha por la teoría de cuerdas. Entonces, como ven, lo que estoy enfatizando aquí nada más es que hay un montón de opciones, un montonal, de hecho infinitas opciones. Y todo eso junto, pues por la forma que tiene esta gráfica, le llamamos poéticamente el paisaje de cuerdas. Entonces, insisto, no estoy diciendo que estas son regiones del universo, no. Lo que estoy diciendo es que esta es una manera nada más esquemática de representar cuáles opciones hay para las opciones de manguera que tenemos en la cual vivimos. Si acaso tiene razón la teoría de cuerdas, una de estas tal vez sería nuestro universo, o sea, vivimos en uno de estos valles, pues nada más. Y eso es lo que sería todo nuestro universo gigantesco que les describí antes. Pero pues de entrada las fórmulas nos arrojan que hay muchísimas opciones, ¿no? Muchos universos posibles. Eso no solo es característica de la teoría de cuerdas, también la relatividad general tiene fórmulas que puede tener muchas soluciones posibles, que serían muchas formas distintas en las cuales puede estar curvado el universo, y el nuestro sería solo una de esas opciones. O sea, eso no tiene nada de particular de cuerdas. Pero lo que sí es interesante es que si ahora combinamos esta idea, en esta idea apenas estoy diciendo que hay muchas opciones, ¿no? Como opciones matemáticas, y solo una sería la real. Pero si combinamos esta idea de cuerdas con la idea de la inflación que les conté antes, particularmente la inflación eterna, resulta que ahora se vuelven reales todas esas opciones. O sea, cambiando un poquito de dibujo, las cosas funcionan de tal modo que si empiezo en uno de estos valles y dejo que proceda la inflación me va moviendo hacia los valles vecinos y poco a poco voy colonizando todo este paisaje. O sea, poco a poco voy teniendo regiones súper distantes, en las burbujas que les conté antes, en las cuales la manguera tiene sus dimensiones ocultas con tamaño y forma distinta. Entonces, bueno, si lo vemos de nuevo de vuelta en un esquema que más o menos pretenda hacer un dibujo del espacio, ya antes les hablé de todas esas burbujas, pero ahora estamos diciendo que en el contexto de la teoría de cuerdas podrían tener propiedades radicalmente distintas. O sea, por ejemplo, aquí
aquí la gente que viviera aquí detectaría que hay partículas como los electrones y los quarks y qué sé yo. En cambio, acá no hay nada que se le parezca a los electrones y los quarks. Aquí quizás no hay fotones, etcétera, etcétera. Entonces, en cada burbujita ahora tenemos la posibilidad, provista por la teoría de cuerdas, de que la física uno ve a su alrededor es completamente distinta. Entonces, bueno, ahí ya se vuelve todavía más urgente, más necesario, más claro por qué sería útil llamarle a esto universos paralelos, ¿no? O sea, son universos que hasta en sus propiedades, casi como en sus leyes básicas de la física, son distintos al nuestro, si acaso existen. Entonces, bueno, no sabemos si esto es cierto o no, pero si acaso es cierto, pues tal vez ayude, tal vez tenga una ventaja, que es nos podría ayudar a entender por qué nuestro universo tiene propiedades que son amigables para la vida. Entonces, les cuento un ejemplo de eso. Si nos preguntamos cuál es la cantidad de energía oscura de esta sustancia novedosa que descubrimos hace apenas 25 años, hay en el universo, bueno, ¿qué es la energía oscura? En realidad es cuánta energía tiene cada metro cúbico de espacio vacío. O sea, el espacio que parece que está vacío cuando quitamos toda la materia de encima, en realidad sabemos que en la física que no está vacío, entonces tiene sentido preguntarse cuánta energía hay ahí. Y resulta que en unidades que son naturales para los físicos es un número súper chiquito. Es, como ven aquí, punto 119 ceros y luego un 1. Esa es la cantidad de energía que hay en promedio distribuida en el espacio vacío. Eso es lo que llamamos la energía oscura y la hemos medido y ahí está. Pero ahora, pues uno se pregunta por qué ese número tan chiquito, ¿no? Y tal vez ustedes dirán, bueno, si es tan chiquito, pues es cero y no importa, ¿no? Pero no, resulta que si este número fuera más grande, incluso nada más 1000 veces más grande, no podríamos existir. O sea, es importantísimo para nuestra existencia que no haya tanta energía en el espacio vacío, no haya mucho más que esto, que este número me ruñita. Y entonces, bueno, pues eso parece una enorme casualidad, ¿no? O sea, como que qué buena suerte que así pudimos existir y que era ese número así de chiquitito. ¿Quién lo ajustó así o qué pasó? Bueno, pues aquí se usa la idea de lo que se llama el principio antrópico, y es una frase muy sencilla que es, lo que nos dice este principio es que las condiciones que observamos en el universo, que medimos, pues deben ser, por supuesto, compatibles con la existencia de que existimos, ¿no? No pudiera ser que medimos que el universo hace imposible que existamos, ¿no? Eso no va a suceder nunca. Entonces, eso es una idea que parece obvia, pero nos lleva a razonamiento interesante, que es el siguiente. La analogía usual que se da es pensar en el sistema solar. En el sistema solar, pues sabemos que hay muchos lugares distintos, empezando por los planetas, aquí el espacio afuera, etcétera. Y podríamos nosotros preguntarnos y decir, oigan, pues qué maravilla que estamos aquí parados en la Tierra, donde sí hay condiciones adecuadas para que existimos, y no estamos flotando por ahí en el espacio donde no podríamos respirar, o no estamos en la superficie del Sol donde nos achacharraríamos, o no estamos en Neptuno donde nos estaríamos congelando, ¿no? O sea, qué suerte, ¿no? Qué suerte que nos colocaron aquí en la Tierra. Pero pues, obviamente nadie se lo pregunta así ni lo responde así, porque sabemos qué es lo que pasó. Lo que pasó es que hay un montón de lugares distintos en el sistema solar, no se diga en el universo, y nosotros evolucionamos con la evolución biológica en el lugar donde las condiciones fueron adecuadas. Bueno, exactamente igual sería la idea en este multiverso inflacionario, en este paisaje de cuerdas poblado por la inflación, que es que en regiones lejanísimas del multiverso podría no haber electrones, podría no haber fotones, en fin, podrían ser las cosas súper distintas. Y si todo eso suma, o podría la energía del vacío, la energía oscura ser muy distinta, si todo eso afecta la posibilidad de que existamos nosotros, pues obviamente no estamos ahí, ¿no? O sea, obviamente nosotros solo pudimos desarrollarnos, evolucionar en la región del universo donde vivimos, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, ahí no sería como que, ya no sería una cuestión de, uy, qué suerte tenemos de que el universo es así, no, es nada más que hay muchísimas regiones distintas en el universo, muchísimas burbujas, y obviamente habitamos pues, la que por casualidad resultó ser útil para nosotros, dentro de todas las opciones que había. Bueno, con esta idea, un premio Nobel estadounidense, Steven Weinberg, predijo, de hecho, cuál es el valor aproximado de la energía oscura, increíblemente 10 años antes de que se le midiera, de que se le descubriera. Y tuvo razón, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor fue casualidad, pero esto ya nos da una pista de que chance y no está tan loca esta idea como suena. Pero lo que sí, déjeme enfatizar que, para cerrar esta parte, que el multiverso, el uso de esta noción de multiverso junto con el principio antrópico es una idea muy controvertida. Y la razón básica es que muchos físicas y físicos consideran que es como darse por vencido. O sea, idealmente quisiéramos entender por qué la energía del vacío, por ejemplo, la energía oscura, es el numerito que les dije, ¿no? O sea, hacer un cálculo y predecir que eso es lo que tiene que ser. No que vengan y nos digan, pues es que hay muchos valores posibles en distintas regiones y es nada más así como el clima local y pues sucedió que aquí estamos, ¿no? Eso a mucha gente le parece como mal resultado, ¿no? Como darse por vencido. Entonces, bueno, puestos así, si le preguntan ustedes sobre esto a David Gross, que es otro premio Nobel estadounidense, él siempre con esto cita a Winston Churchill, cuando dijo, nunca, 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 nunca se rindan.
Él se refiere exactamente a eso. O sea, él dice que esto es completamente inaceptable. O sea, que como físicos o físicas nunca debemos aceptar una respuesta así de floja, digamos, de decir, bueno, pues ni modo, pues así sucedió y así es la cosa. Aunque es una posibilidad real. Pero bueno, él piensa que esto no es un camino provechoso. Ejemplo similar es Paul Steinhardt, que es también estadounidense. Él, de hecho, fue uno de los padres de la inflación que les conté antes. Y él ha dicho que esta idea del multiverso del principio entrópico es inútil totalmente y que es científicamente carente de sentido. O sea, así de fuerte es lo que dice, ¿no? O sea, que es absurdo estar pensando en esto. Tal vez ustedes simpatizan. Por otro lado, hay también otros científicos destacados que piensan lo contrario. Martin Rees es un científico británico, es un cosmólogo británico, que de hecho tiene el cargo de astrónomo real. Y él dice que está tan seguro de la existencia del multiverso que apostaría a la vida de su perro. Entonces, bueno, ya ese está en el otro lado. Luego está, como otro ejemplo, Andrei Linde, que es un cosmólogo ruso, que también fue uno de los padres de la inflación. Y él está todavía más seguro que Riz, porque dije que él apostaría su propia vida a que existe el multiverso. Eh, y caso más extremo de todos es Weinberg, que les conté que es este premio Nobel estadounidense. Él dice que está tan seguro que apostaría la vida del perro de Rees y la vida de Linde todo junto. Entonces ya es un caso extremo de convencimiento. Él dice que seguro existe el multiverso. Entonces, bueno, como ven, hay toda una gama de opiniones y pues no sabemos si sí o si no es el camino adecuado, pero pues ciertamente es una posibilidad y por eso se las cuento. Bueno, ahora, la cuarta y última opción de multiverso que les quiero contar tiene que ver con la teoría de cuerdas también, y se las puedo contar brevemente. Nos regresa a esta idea que les dije de que si acaso nuestro universo está hecho de cuerdas, tiene que haber dimensiones extra. Y una manera en la cual pueden estar ocultas es simplemente que sean muy pequeñas, ¿no? Sextillonésimas de metro, les dije antes. O sea, 1.000.000 de millones de millones de millones de millones de millones de veces más chiquitas que nosotros. Pero otra opción que aprendimos o descubrimos apenas hace como 30 años es que tal vez esas dimensiones no son chiquitas, sino más bien somos nosotros los que somos chiquitos en esas direcciones, estamos aplastados, ahora sí planos, aplastados, apachurrados en esas direcciones, porque estamos atrapados dentro de lo que llamamos una brana, o sea, un objeto extendido que flota en un espacio más grande. Se entiende mejor con un dibujito. La propuesta es que nuestro universo no es una manguera, sino lo que llamamos un mundo brana. Brana viene de membrana, repito. Y sería como pensar que todo el universo que conocemos es como esta hoja, o sábana, si quieren, que flota en un espacio más grande. Entonces, las tres dimensiones que conocemos son las tres direcciones en las cuales se pueden mover las partículas del modelo estándar, de las cuales estamos hechos nosotros y las estrellas y demás, todo lo que vemos. Pero en esta propuesta, el universo tendría otras direcciones más que son grandes, no son chiquititas, son grandes, pero no les puedo decir para dónde están, porque mi brazo está hecho de partículas del modelo estándar y esas están atrapadas en esta hoja. Y tampoco las podemos ver literalmente porque la luz está hecha de partículas del modelo estándar que solo se pueden deslizar sobre esta hoja. Esa es la idea de una brana. Entonces, bueno, si acaso esto fuera cierto, lo único que puede sentir lo que está allá afuera es la gravedad. Les dije antes que la gravedad es justo, se produce porque el espacio se puede enchuecar. Entonces, pues tantas dimensiones como tenga el espacio son las que siente la gravedad. Y de hecho, esta idea quizás podría explicar por qué la gravedad es muchísimo más débil que las fuerzas que explica el modelo estándar. Ahora, si acaso fuera cierto que nuestro universo es así, una brana, no una manguera, entonces pues les será automático preguntarse si no será posible que haya otras branas por ahí. Y esa es la cuarta acepción de mundo, de multiverso que les quiero decir, o que sea que haya otros mundos brana, o sea, otras como sábanas o hojas flotando por ahí en el espacio. Y serían, entonces, estas sí serían literalmente universos paralelos al nuestro. Incluso podrían estar súper cerquita, podrían estar a milímetros de nosotros, y quizás haya ahí habitantes o qué sé yo, no sé, estructuras distintas. Y aún así no los habíamos detectado todavía porque para interactuar con ellos solo podríamos usar, nuestro recurso tecnológico sería la gravedad, pero la gravedad, como les mencioné antes, contrario quizás a lo que parece en la vida cotidiana cuando batallamos con ella para levantarnos de la cama, la gravedad es la fuerza por muchísimo más débil de todas, o sea, es mucho más débil que la fuerza que describe el modelo estándar. Entonces, bueno, esa es una posibilidad. Ok, ya llegando hacia el final, les quiero hablar de la última variante de la idea de multiverso que les quería contar. Esa tiene que ver con otro rumbo completamente distinto que el que hemos hablado hasta ahorita. Tiene que ver con que cuando examinamos el mundo a nivel microscópico, hace como 100 años descubrimos que las reglas ahí son bastante exóticas, las reglas que operan ahí. No son las reglas del sentido común de la vida diaria, sino más bien son las reglas de esto que llamamos la física cuántica, que son de hecho las ideas más raras que ha descubierto la humanidad jamás, pero así funciona nuestro universo. Entonces déjenme, les doy un curso express de la idea básica. Ya ahorita ya estamos terminando.
La idea principal es esta. La novedad es que un objeto que habita el mundo microscópico, un objeto cuántico, resulta que de cierta forma puede estar como indeciso, entre comillas, respecto a dónde está o respecto a otras propiedades que tiene. Cuando digo indeciso, no quiero decir que esté pensando y decidiendo. Obviamente las cosas microscópicas no piensan, pero es nomás una manera de expresarlo. Entonces, bueno, para decirlo más concretamente, déjenme darles un ejemplito. Imagínense que tenemos un electrón y tenemos dos cajitas muy chiquitas en las cuales colocar al electrón. Bueno, si fuera un objeto ordinario, como un balón de fútbol, una canica, pues podemos poner al electrón en una cajita o en la otra, ¿no? Y pues sí, los electrones podemos hacer eso, podemos colocar un electrón en la cajita de la izquierda o en la cajita de la derecha. Pero porque es un objeto no de la vida cotidiana, sino del mundo cuántico, del mundo microscópico, resulta que podemos hacer algo más, que es colocar a ese un electrón en las dos cajitas a la vez, en el sentido de que está como indeciso. O sea, le late un poco estar en la cajita de la izquierda, le late un poco más quizás estar en la cajita de la derecha. Entonces, eso es lo que se refieren a esas probabilidades de acá. Entonces, a ver, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que antes de que vayamos y midamos la posición de este electrón, puede estar en una situación súper peculiar en la cual está como indeciso, entre comillas, y está como en ambas cajitas a la vez. Eso suena rarísimo, por supuesto, no me crean, pero esa es la parte esencial de la física cuántica, el punto de partida de la física cuántica. ¿Y qué quieren decir estos números? Bueno, pues quieren decir que nos dicen cuál es el patrón de indecisión, ¿no? O sea, qué tanto le late estar en una cajita o en la otra. Porque lo que sucede es que cuando sí vamos y le preguntamos al electrón dónde está, o sea, cuando lo interactuamos con él con un instrumento adecuado, le preguntamos, oye, electrón, ¿tú dónde estás? Curiosamente, resulta que con esa interacción se decide el electrón y no es que lo agarramos en la movida en las dos, sino que dice, no, pues estoy aquí en la izquierda o estoy aquí en la derecha. Y si la indecisión esta era el patrón que tenía, pues entonces 30 de cada 100 veces que repitamos el experimento, 30 veces estar acá y 70 veces está acá. ¿Okay? Entonces esa es la idea básica del mundo, la novedad básica del mundo cuántico, que los objetos microscópicos pueden estar como indecisos, aunque por supuesto cuando nos ponemos a interactuar con cosas grandes, pues nunca hemos visto que una silla o una persona, un coche, esté indeciso de dónde está, ¿no? O sea, parece solo estar en un lugar. Entonces la pregunta es cómo sucede ese proceso de que lo medimos y se decide. Bueno, Schrödinger famosamente ideó una manera así nada más pensada de magnificar esa indecisión. Y lo que tiene es esto que les relato aquí brevemente, que es, imagínense que aquí adentro justamente tenemos a nuestro electrón en sus dos cajitas. Pero ahora ponemos un aparato de medición que le va a preguntar al electrón dónde está. Entonces, pues, nos va a decir que en la izquierda o en la derecha. Pero conectamos eso mañosamente a una palanca aquí que si nos dice que está en la cajita de la izquierda, entonces no le pasa nada a la palanca, pero si nos dice que está en la derecha, esta palanca desciende. Y ahora de esa palanca amarramos un martillo, abajo de ese martillo ponemos un frasco de veneno y todo eso lo ponemos adentro de una caja junto con un gato. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si en la medición sucede que el electrón se decide que está en la cajita izquierda, pues entonces no pasará nada y el gato sigue feliz ahí vivo. Pero si resulta que el electrón decide estar en la cajita de la derecha cuando lo medimos, pues entonces sí bajará la palanca, sí bajará el martillo, rompe el frasco de veneno y se muere el gato. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la experiencia cotidiana, obviamente eso es todo lo que diríamos, que o va a pasar una cosa o va a pasar la otra, y nunca hemos visto un gato vivo y muerto, ¿no? Pero la interrogante viene cuando recordamos que todo en este experimento está hecho de partículas y las partículas todas son cuánticas, o sea, la palanca está hecha de partículas que pueden estar indecisas, el cordel también, el martillo, el veneno, todo, el propio gato, todo está hecho de estos bichos como los electrones que pueden de hecho estar indecisos porque son cuánticos. Y entonces, cuando vamos y hacemos este proceso de medición, pues si aplicamos nada más así directamente la fórmula de Schrödinger, que nos dice cómo cambian las cosas en la física cuántica, pues lo que pasaría más bien es que la palanca al interactuar con el electrón que estaba en sus cajitas, pasaría a estar indecisa de si está levantado o si está para abajo. El martillo pasaría a estar indeciso respecto a si descendió o no. El frasco pasaría a estar indeciso respecto a si se rompió o no, porque está hecho de partículas cuánticas, ¿no? O sea, pueden hacer eso sus partículas. Y el gato entonces pasaría a estar indeciso entre si está vivo o muerto. Entonces, la idea aquí es que estamos como amplificando la indecisión del electroncito original con esta cadena de esta secuencia de hechos y llegamos entonces a la idea de que si nos tomamos literalmente la física cuántica hasta sus últimas consecuencias, pues parecería ser, Schrödinger nos está contando, que llegamos a la idea de que un gato quizás podría estar vivo y muerto al mismo tiempo, ¿no? Que está como indeciso, le late un poco estar vivo, pero le late un poco más quizás estar muerto. Entonces, bueno, ese es el misterio aquí. Eso se llama el problema de medición en la física cuántica. Y bueno, conocemos pedazos de la respuesta, pero la realidad es que no sabemos bien, no estamos seguros bien cómo es que se responde o se atiende esta aparente contradicción. Pero se han propuesto básicamente tres caminos para resolverlo y hay una que conduce al multiverso, que eso es justo ya lo último que les quiero contar. Estamos ya en los últimos minutos, que es la siguiente. Sabemos que, o sea, lo que es un hecho, esto no es una propuesta, es un hecho, que
todo nuestro experimento que describimos antes, todos sus elementos, el detector, el martillo, el frasco, el gato, obviamente no están aislados, ¿no? O sea, no es que en el experimento solo existen estas cosas que estamos viendo y dibujando aquí. En realidad, todo el tiempo alrededor del gato y todo esto están las moléculas del aire, ¿no? Chocando continuamente sobre todas estas partes. Y además, pues hay luz rebotando por ahí, etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón de otras cosas que no estábamos dibujando, no estábamos tomando en cuenta, no estábamos siguiendo la pista, pero ahí están y están todo el tiempo interactuando con los elementos de nuestro experimento. Bueno, curiosamente, cuando tomamos eso en cuenta, sucede que esas interacciones constantes y frecuentes con estas muchísimas partículas que están alrededor hace que la indecisión se le vaya como escurriendo de estos objetos, se le vaya como escurriendo al entorno y se vuelve entonces mucho más difícil de detectar en la práctica. O sea, si bien la indecisión siempre está ahí, ya para detectarla tendríamos que hacer una medición que le siga la pista a todas las moléculas del aire en la caja y a todas las partículas de luz, etcétera, y pues eso ya tecnológicamente no nos es posible hacer. Pero la física cuántica, increíblemente, eso es lo que predice, o sea, que la indecisión está ahí, pero se va a ir escurriendo hacia el entorno. Ese es un proceso que se llama decoherencia, les digo nada más la palabrita dominguera por si la quieren buscar para entender más. Y sabemos que eso es algo que ocurre, ¿no? Eso se ha medido y es algo que ocurre sin duda. Bueno, por este camino, lo que uno llega a vislumbrar es la posibilidad de que entonces lo que está pasando es que quizás nunca desaparece la indecisión por completo. O sea, simplemente parece desaparecer porque se volvió muy difícil de detectar, pero tal vez siempre está ahí. Y si acaso esta ruta fuera la correcta, entonces lo que estaríamos diciendo literalmente es que el gato está vivo y muerto en ese experimento. O sea, está vivo y está muerto simultáneamente, está como indeciso entre los dos. O sea, así como absurdo como suena eso, esa es la idea a la que llegaríamos a partir de la física cuántica con esta opción de las tres que hay para avanzar más, esta idea de coherencia. Entonces, bueno, esto se llama la interpretación de muchos mundos de la física cuántica y se le llama muchos mundos por la razón siguiente. Hasta ahorita yo lo conté todo esto para un gato en una caja, pero imagínense que ahora pongo a una amiga o amigo nuestro a abrir la caja y ver qué le pasó al gato. Bueno, pues obviamente nos queda clarísimo que esa persona no nos va a decir, ah, lo veo vivo y muerto al mismo tiempo. No, pues nos va a decir que está vivo o está muerto. Pero desde el punto de vista de la física cuántica y lo que les acabo de contar de decoherencia y todo esto, ¿qué es lo que pasó? ¿Sucede que solo vio al gato vivo y muerto? No, sucede que lo vio vivo y muerto, pero en su cerebro se formaron dos opciones de indecisión y entonces tiene una parte de él, o hay como una copia de él, digamos, que dice, ah, lo estoy viendo vivo, y hay otra copia de él que lo ve muerto, y entonces está como indecisa esta persona entre si está viendo un gato vivo o un gato muerto. No que se dé cuenta ella misma, o sea, cada copia no se da cuenta de la existencia de la otra, pero están ahí simultáneamente coexistiendo, y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí ya se nos agrandó todavía más, se nos magnificó más la indecisión, y estamos llegando a una persona que está indecisa entre lo que vio o no vio, y si abrimos la puerta ahora al exterior, pues esa indecisión se va escurriendo más y más a todo el entorno. Y entonces esa es la quinta y última opción de multiverso que les quería contar, que es lo que se llama el multiverso de muchos mundos cuántico, esta interpretación de muchos mundos. Y lo que nos estaría diciendo es que en este sentido misterioso de indecisión cuántica, que sabemos que seguro opera a nivel microscópico, lo que no estamos seguros es si también se va escurriendo sin límite hacia cosas grandotas, todo en el universo estaría simultáneamente haciendo muchas cosas distintas a la vez. O sea, en este sentido, habría universos paralelos que coexisten con el nuestro, están tal cual encimados, están tal cual encima de nosotros, pero no nos damos cuenta porque para hacer las mediciones adecuadas necesitaríamos hacer algo tecnológicamente muy complicado. Entonces, esa es la idea. Ok, entonces ya con eso ahora sí ya puedo cerrar, ya estamos en tiempo, entonces déjenme nada más decirles un par de transparencias más para concluir, que es, quiero enfatizar que les conté, como prometí, 5 variantes de multiverso, y por supuesto, como les dije en el camino, pero quiero resaltar ahorita muchísimo, son especulativas, ¿no? O sea, nadie está diciendo que así es nuestro universo, ya sabemos, ¿no? O así es nuestro multiverso, ¿no? Solo estoy diciendo que son opciones, ¿no? Son especulaciones. Pero no son especulaciones así de que no teníamos nada que hacer y estábamos en sobremesa y a ver qué cosas raras se nos ocurría. Son especulaciones científicas basadas en las mejores teorías que tenemos hasta la fecha. Concretamente, teorías que ya tenemos en mano, bien establecidas, como la física cuántica, que les conté en el último caso, en el multiverso 5, o teorías que son las mejores teorías que tenemos en la frontera de la física actualmente en construcción, ¿no? Como esta idea de inflación y la idea de la teoría de cuerdas. No sabemos si eso realmente va por buen camino, pero son las mejores ideas, o si quieren las ideas menos peores, que se nos han ocurrido hasta ahora. Entonces, debemos tomarlo muy en serio, ¿no? Como posibilidades nada más. No es algo ocioso.
Importantemente, no desarrollamos estas teorías o estos esquemas de multiverso buscando material para películas de ciencia ficción, ¿no? O sea, no funciona así la física, no es que decimos, a ver, ¿cuál será la idea más rara posible para que nos podamos hacer un guión de una película y nos volvamos millonarios? No, eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que perseguimos la curiosidad que tenemos sobre el mundo que nos rodea hasta sus últimas consecuencias e interesantemente le estoy reportando que en esto vamos, o sea, es una cosa nos cambia la perspectiva, ¿no? Sobre el mundo que está a nuestro alrededor. Como esto es ciencia, por supuesto, nadie puede afirmar que estas cosas existen eh, hasta que no tengamos comprobación experimental de ellas, ¿no? O sea, no basta con decir, estaría súper padre que hubiera universos paralelos, como dice lo de muchos mundos cuánticos, o como dicen los mundos Brana y eso, no importa si nos gusta o no, o sea, en ciencia no importa qué tan atractivo es, hasta que no se compruebe experimentalmente, nadie va a decir que esto es así y ya. Simplemente una posibilidad, ¿no? 5 posibilidades en este caso, que repito, pueden operar varias al mismo tiempo incluso. Pero a la inversa, también no puede desecharse estas ideas solo porque algunas científicas y científicos no les gustan, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, esto me pone de mal humor, yo no puedo trabajar en esto, por favor, nadie trabaje en esto, es una tontería, olvídenlo. No, de nuevo, la ciencia no funciona así, no es que si nos gusta o no, o sea, es preguntarle al universo cómo es, o al multiverso cómo es, y ya nos irá dando respuestas con los experimentos, ¿no? Entonces, no sabemos al día de hoy si sí o si no es cierto, pero pues tenemos que seguir trabajando por el lado de teoría y buscando datos experimentales para ver si algo de esto va bien encaminado o vamos mal, ¿no? Eh, en resumen de toda la charla, lo que les conté es lo siguiente, que nuestra perspectiva se ha ampliado mucho. En la frontera de la física actual, nuestra perspectiva se ha ampliado mucho sobre lo que hay allá afuera. Y esto, de hecho, se continúa con un patrón histórico. Saben ustedes que en su momento nos costó bastante trabajo entender que la Tierra no era el centro del universo. Después nos fue una sorpresa que el Sol no estaba en el centro de la galaxia. Más sorpresa todavía que había más galaxias, cosa que apenas aprendimos hace como un siglo. Hay muchísimas galaxias y apenas hace 25 años nos llevamos la sorpresa que ni siquiera estamos hechos de los mismos ingredientes que la mayor parte del universo. O sea, la materia que explica el modelo estándar, que es de la que estamos formados nosotros y todo lo que vemos, es apenas cerca de la 20ª parte del contenido del universo, el 5%. Y el 95%, o sea, la inmensa mayoría, está hecho de estas sustancias misteriosas que llamamos materia oscura, energía oscura, que todavía no entendemos. Entonces, estamos hechos como de migajas del universo. Es otra nueva gran lección de humildad que nos dio la ciencia, el estudio de la física, que nos ubica mejor en quiénes somos y dónde estamos. Y bueno, pues lo que les conté acá, todo el rollo que les eché toda esta hora que ustedes escucharon pacientemente, pues es nada más un paso más, posible paso más en esta progresión, en esta lección de humildad, que es que el gigantesco universo observable que conocemos y que estamos explorando con mucho orgullo y con mucha dificultad, pudiera ser quizás apenas un pequeñísimo rincón, una porción ínfima de un gigantesco multiverso, ¿no? Que puede estar agrandado, como ya dijimos, en 5 sentidos diferentes, incluso más de uno a la vez. Entonces, bueno, ya hasta ahí quería llegar. Ahora sí, me callo. Muchas gracias por su atención. Y, por supuesto, pues muy bienvenidas sus preguntas. Los dejo acá con una última transparencia si quieren tomar una captura de pantalla esto. Bueno, todos están grabando la sesión, pero si quieren, aquí hay algunas referencias, ¿no? Incluido una página de Facebook donde escribimos sobre estas cosas, las propias transparencias de esta plática, artículos de divulgación, algunos libros si quieren leer más, y pues mi correo, ¿no? Si quieren escribir con preguntas. Sean pacientes para la respuesta porque llegan muchos correos, pero con muchísimo gusto, obviamente, interactúo con ustedes, ya sea por correo, o todavía tenemos tiempo ahora mismo. En particular, bueno, todo el mundo, por supuesto, muy bienvenidas preguntas, pero de ustedes, estudiantes que son el público meta, por supuesto, con toda confianza pregunten, no sientan pena de preguntar cualquier cosa. No voy a hacer una pregunta tonta, piensan ustedes. El peor error que uno comete es pensar que justo la pregunta es tonta, o sea, es mejor preguntar siempre. Así que pregunten cualquier cosa que no se haya entendido, o cualquier curiosidad que tenían de antes y no les expliqué, o cualquier curiosidad que les desperté yo. Con todo gusto platicamos todo lo que gusten. Para eso estoy acá. Muchísimas gracias, Alberto. Una conferencia sin duda muy interesante. De veras, lo que dijo Laura es una conferencia muy interesante, pero también lo que nos muestra es la capacidad del ser humano de imaginar más allá, ¿no? Y se ha demostrado a lo largo de la literatura también, ¿no? Ahí tenemos a un Julio Verne, a un Isaac Asimov, ¿no? Todos estos que permiten a uno soñar y eso nos lleva a construir o ver cómo podemos resolver alguna situación, ¿no? Okey, muchas gracias, Alberto. Creo que lo importante es que has transmitido, el gusanito, ¿no? La curiosidad. Yo creo que,
no vamos a aprender todo en una plática de 1 hora, hora y media, ¿no? Sería Todo el multiverso compactado ahí. exacto, ¿no? Pero el poder despertar esa curiosidad, yo creo que eso es lo importante y ese es el objetivo de estas pláticas que tenemos. Le agradecemos muchísimo, Alberto, muchas gracias por venir a darnos una conferencia tan interesante. Seguro que los chicos están muy contentos. Decirte que te agradecemos que en el Colegio Madrid, como tú bien dices, eres cliente frecuente. La verdad es que se agradece muchísimo el interés hacia nuestra comunidad, por los chicos, ¿no? Y el que divulgues la ciencia con tanto gusto y de manera tan agradable, ¿no? Entonces, pues bueno, damos por concluida esta conferencia y agradecemos a todas y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Para el colegio es muy importante este tipo de pláticas más allá de lo que hacemos día a día en la mañana. No, pues de nuevo, gracias a ustedes. Me encanta siempre visitarlas y visitarlos, como les digo. Y qué bueno que ahora se pudo hacer de esta manera. Y muchísimas gracias por su inmensa curiosidad y con todo gusto seguimos entonces conversando ahí. Más lentamente, pero seguimos conversando. Y pues sigan maravillándose de este fantástico multiverso en el que nos tocó vivir. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ra, ra, ra!